Me gustaría simplemente añadir, si quieres, un elemento para ver cómo se están produciendo esos procesos que llamamos de gentrificación, ¿no? Y cómo se han ido desarrollando en muchas otras partes del mundo. Es verdad que empezó allí en Inglaterra, en el barrio este de Islington, ¿no? Donde ahora vive Jeremy Corbyn, ¿verdad? Y empezó un barrio obrero, pero con clásico, ¿no? Con buenas viviendas, que empezó a ser ocupado por los jóvenes, estos alternativos de la burguesía que no tenía mucho dinero, pero que le dio otra vida al barrio, ¿no? Y ya se empezó a pensar que ese proceso era tan interesante que después llegó a Nueva York, es verdad, a ese Nueva York degradado, que se le ocurrió a aquel alcalde que parece que transformó la ciudad de Giuliani en hacer transformaciones en el barrio y utilizar toda la política y el poder que tenía como alcalde para ir moviendo algunas cosas, porque eso es muy importante, yo creo, ¿no? Es muy importante ver cómo los poderes públicos se pusieron al servicio de unas determinadas entidades, ¿no? y facilitaron ese proceso y ese trasvase que ahora podemos ir viendo. Es verdad que no es un proceso absolutamente natural. Y es cierto que en el momento en el que las instituciones públicas dejaron de servir a la ciudadanía para servir a los intereses de determinados grupos, cuando éstas se han puesto al servicio de ello y han visto que se puede hacer algunas transformaciones en algunas zonas de las ciudades, ¿no? Y además ha funcionado genial en prácticamente todas partes del mundo. En Nueva York lo único que tuvieron que hacer en un determinado momento fue limpiar la ciudad, limpiarla de delincuencia, de drogas, ese centro, imponiendo la policía y a la policía para que hiciera ese trabajo sucio. Atrajeron a las que se llamaban clases creativas y les dieron además incentivos para que se trasladaran a ese lugar, lo revitalizaron y ese fue el punto que permitió que las grandes corporaciones introdujeran dinero para qué, pues para echar a los habitantes del barrio, para tirar esas casas, remodelarlas, construir otras nuevas y generar y ganar además muchísimo dinero. Bueno, esa idea fue tan buena que ahora prácticamente se extendió en todas las ciudades y dijeron, en aquellos llegaron alcaldes de ciudades importantes de toda España y pensaron, vamos a ver que de España, a nivel de todo el mundo, Europa, también llegó a España, vamos a hacer las grandes inversiones. Queremos, exacto, gentrificar una zona, que significa introducir capital en esa zona o facilitar la entrada del capital en determinada zona, y lo que tenemos que hacer es un proceso de inversión. El proceso de inversión consiste en utilizar dinero público para desarrollar determinados centros de atracción que puedan ser centros de atracción turística. El Guggenheim en Bilbao cumplió esa función y en Alicante, ¿qué hacemos? Y se les ocurrió, digo yo, así lo he leído, ¿no? En esta zona que circunda las Cigarreras, el Hada y el mar, hacer esa gran inversión que fue en los años 90. Ya hablaba creo que Fernando de que el proceso de gentrificación, ese que estamos viendo ahora, ya lo experimentó él en los años 90, porque es que en los años 90 fue cuando se hizo la primera intervención en el barrio, utilizar dinero público para facilitar la penetración de capitales privados en determinado lugar, o sea, para de alguna manera facilitar ese tipo de trasvase. Ya empezó entonces y se volvió a hacer de la misma manera, atrayendo a esos grupos que eran grupos creativos. Se pensaba que era cuestión de ir atrayendo. De hecho, en esta zona aparecieron algunas de las iniciativas culturales más alternativas de las que había en Alicante. Yo, que no soy de Alicante y llegué aquí en el año 2000, pues recuerdo que los lugares donde yo acudía a actividades culturales eran la Sala del Rin, calle Barcelona, por supuesto, luego el 8 y medio que estaba por aquí, y por aquí había vidilla, que se podía haber desarrollado mucho más, pero dio la casualidad de que llegó la crisis, y la crisis sí que alteró algunas cuestiones, también en el barrio. Alteró que todo ese capital que se estaba entrando, ¿no? Y se estaban creando edificios, muchos se quedaron a medias, por supuesto. Algunos solares se quedaron sin construir porque las grúas que aparecieron tuvieron que desaparecer. Y encima se dieron procesos de trasvase de población, esa población que no le daba una vida buena al barrio, ¿no? Que esa gente que llegó de otros barrios que eran barrios como más degradados, y que se introdujo ese proceso que yo también llamo de periferización de la zona de Carolinas, tan cerca del centro, y en lugar de darse un proceso de gentrificación que era el que había traído a determinada gente que veía en este barrio pues un barrio desde donde pudieran desarrollarse, encontrar casas a un nivel, o acceder a pisos a un precio no demasiado alto, pero en un barrio con solera
y con una historia que le conecta con un pasado pues alternativo, progresista, obrero, en fin, era el barrio ideal para esa nueva generación hipster que todavía estaba surgiendo, pero como digo, se terminó degradando y se degradó, así entre comillas, porque realmente todos esos procesos de exclusión social, esos procesos que se identificaban con otros lugares de la ciudad, se empezaron a vivir y a ver aquí. Y es entonces, en ese momento, ya en los previos a la llegada de la EDUSI, ¿no?, cuando se empezó a problematizar, aparecían todas esas definiciones que habéis apuntado para el barrio. Claro, y sí que se empezó había grupos que tenían que disputar ese espacio tan limitado que había, ¿no? Y en esas disputas por el territorio también, disputas por el sentido de lo que significaba pertenecer a este barrio, pues ha habido muchas respuestas, hubo respuestas varias. Estaba desde la respuesta de quien buscaba en la administración o quien fuera una solución que pasara por la regeneración y limpieza del barrio, en unos casos, y hubo otras formas, ¿no?, de resistirse a todas estas tensiones que tuvieron que ver, y retomo algunas de las cuestiones aquí, con plantear la alternatividad dentro del barrio. Es decir, la alternatividad era ver cómo podemos construir otro tipo de ciudadanía en un espacio que estaba impregnado de cosas positivas, pero que al mismo tiempo estaba sufriendo muy mucho los procesos de exclusión. Para mí el huerto comunitario ha sido eso. Yo se lo comento mucho a Sento y lo repito un poco tomando el hilo de lo que habéis presentado. El huerto comunitario está diseñado a la alternatividad, ese imaginario nuevo desde donde se puede llegar a construir una ciudad. Lo que pasa también es que tenemos, como digo, esos discursos que vinieron ya también del vecindario de esa demanda de limpieza, ¿no?, del barrio, que sí que ha sido muy bien incorporado también desde la estrategia EDUSI. Me permito conectar con algunas de las preguntas que habéis generado aquí. Decíais, ¿la estrategia EDUSI puede formar parte del proceso de gentrificación de Carolinas? Mi respuesta es afirmativa, es sí, totalmente. ¿En qué sentido? Bueno, como decía, el inicio para que se produzca un proceso de gentrificación en un barrio no es tanto que llegue el capital así de golpe, no, previamente tiene que haber una iniciativa pública, institucional, para ir transformando el barrio, para irlo acondicionando, para facilitar un poco la entrada sobre todo la entrada del capital o de determinados grupos que tienen poder y poder económico fundamentalmente en esta ciudad. De hecho, he estado revisando todas las acciones que se habían realizado hasta el momento dentro de la estrategia EDUSI y me he dado cuenta, es verdad que hay muchas líneas dentro de la estrategia EDUSI que incluyen, por supuesto, atajar algunos de los problemas de carácter social y de exclusión social que tiene el barrio. Pero esas líneas están ahí diseñadas en el planteamiento, pero están todavía sin decidir, ¿no? ¿Cómo os he dicho? He intentado recordar el término que aparece, ¿no? No están todavía contratadas, están ahí abiertas como posibilidad. Lo que sí que se ha hecho han sido todo iniciativas que van, por una parte, a condicionar determinadas zonas, o sea, para darle otro aire, y en segundo lugar, para reactivar la dimensión creativa del barrio, ¿no? Que si ¿cómo vamos a atraer a esa otra gente del centro de otros lugares de la ciudad o incluso de fuera, ¿no? Porque es lo que termina haciendo atractivos las ciudades y los lugares, ya digo, para la inversión de capital, que luego veremos las consecuencias o lo que puede llegar a significar esa inversión de capital. Entonces, la mayor parte del presupuesto EDUSI se ha destinado a proyectos de innovación, proyectos así de creativo-culturales, que vamos a dinamizar culturalmente el barrio, lo cual a mí me parece personalmente muy bien. Creo que siempre es bueno lo de incentivar creativamente un barrio, pero también tenemos que atender un poco a las consecuencias y luego ir transformando algunos lugares. La calle Zorrilla, ya lo estamos viendo, tendríamos que ver qué se está planteando con la plaza de Palmeretas, ya veremos si cabe cómo se está traduciendo las lógicas de la participación dentro del proyecto, pero
Todo esto también lleva aparejado algunas de las cuestiones que estabais planteando. Cuanto más se acondiciona el barrio y más atractivo se puede hacer, ya también eso significa que el propio ayuntamiento también puede rentabilizar la inversión. ¿Cómo? Pues una estrategia que está siendo muy general y me gustaría que fuera para hacer de este barrio y de esta ciudad una ciudad más ecológica, pero colocar todas esas zonas azules no es para hacer del barrio una ciudad ecológica, sino para fomentar otras nuevas formas de ingreso y para privatizar un espacio, bueno, para traducir en términos de gestión municipal un espacio que tiene que ser comunal y común, es decir, que es el de todos los vecinos y todas las vecinas. Esas estrategias, que lo comentabais por aquí, por supuesto que van a afectar extraordinariamente a la gente del barrio y en este barrio donde la gente tiene el coche no en los aparcamientos y en los parkings, sino al lado de casa, donde no paga por tener el coche. Si tienes que empezar a pagar todos los días por tener el coche, en familias donde el dinero no ingresa en grandes cantidades durante todos los meses, empieza a haber problemas. Entonces, empieza a haber tantos problemas que empieza a ser insostenible primero tener un coche y luego mantener una vivienda tal y como se está manteniendo. Y ese es un comienzo de todo lo que podrá venir a continuación, que está también diseñado.